Ciencias. Química. ¿Qué cambia y qué permanece en las reacciones químicas? Ánimo, maestra Tere. Nunca consideren el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Con estas palabras de Albert Einstein, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Ciencias Química. Mi nombre es Elizabeth Ambrosio Ramírez y al igual que Albert Einstein, los invito a disfrutar de este maravilloso mundo del saber. Yo soy Teresa de Jesús Chavarría Suárez. Queremos compartir con ustedes la siguiente frase célebre. La educación es pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él el día de hoy. Malcolm X, activista afroamericano. El propósito de esta sesión es que, a partir de la observación y la experimentación, describan las propiedades de reactivos y productos, a fin de explicar qué cambia y qué permanece en las reacciones químicas. Iremos realizando actividades experimentales en las que ustedes tienen que registrar sus observaciones en las tablas correspondientes. ¿Sabías que el amor es un proceso que se da en el cerebro y no en el corazón? Ese sentimiento se origina en una zona llamada circuito de recompensa, ubicada debajo de la corteza cerebral, e involucra biomoléculas relacionadas con las emociones como la dopamina, serotonina, noradrenalina, endorfinas, feniletinamina o adrenalina. Así que el responsable de ese calor, nerviosismo, tartamudeo, mariposas en el estómago y la aceleración de los latidos del corazón que sentimos cuando vemos a la persona amada no es Cupido, es la química del amor. Ahora que seguimos trabajando a distancia, es necesario no rendirse y seguir esforzándonos para poder aprender más. Así que, por favor, tengan a la mano su libreta de Ciencias Química, libro de textos de Ciencias 3 y masa moldeable o bolitas de cualquier material. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano adquirió la habilidad de modificar su entorno, creando medicinas, preparando sus alimentos, elaborando herramientas, cerámica o creando procesos como el teñido de fibras vegetales. Lo anterior le dio la posibilidad de modificar la materia. Recordemos que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. A lo largo de nuestra vida observamos y experimentamos cambios constantemente. Cuando fríen un huevo, por ejemplo, el color, la textura y hasta el tamaño cambian durante la cocción. En casos como este, no hay manera de que el cambio sea reversible, es decir, el huevo no puede volver a tener las propiedades que tenía cuando estaba crudo. Sin embargo, si calentamos agua hasta ebullición por un rato, veremos cómo en poco tiempo se transforma en vapor. ¿Qué pasa si tapamos esa agua en ebullición? Si cubrimos la sartén con una tapa, el agua seguirá en la sartén. ¿Por qué no se evapora totalmente? En esta situación veamos que el agua, aunque sí se evapora, al llegar a la tapa en estado gaseoso se condensa y cae nuevamente a la sartén. Si en ambos casos, tanto el huevo como el agua se sometieron a la acción del calor, ¿en qué radica la diferencia? Pues en el nivel en el que se da el cambio, pero también en las propiedades de la materia que conforman tanto el agua como al huevo. Los cambios que presentan los materiales pueden ser de dos tipos, físicos y químicos. En Ciencias 2 conocieron varios cambios físicos, como la deformación de un cuerpo por la acción de una fuerza o los cambios de estado. En estos cambios no se altera la estructura interna de la materia, es decir, no se altera la configuración de átomos y moléculas. De aquí podemos decir que los cambios que se dan en sustancias originales para transformarse en otras distintas se conocen como cambios químicos.
Recuerden que la química es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, estructura, composición, sus transformaciones, así como la energía involucrada en ellas. Como vimos en sesiones anteriores, algunas reacciones químicas presentan manifestaciones que pueden ser perceptibles a simple vista. Por ejemplo, cambio de color, desprendimiento de un gas, formación de una sustancia sólida o precipitado, emisión de luz, chispas o fuego, emisión de calor. Pero hay que tener cuidado, pues no siempre estas manifestaciones son señales de que hubo una reacción química. Por ejemplo, cuando encienden un foco, se produce calor y luz, pero no ocurre ningún cambio dentro del foco. Otro ejemplo es el que ocurre a la sal, que originalmente es blanca, pero cuando se disuelve en el agua, la disolución se vuelve transparente. Pero entonces, ¿cómo saber que hubo un cambio químico verdadero? ¿Qué cambia y qué permanece en las reacciones químicas? ¿Qué sucede con las propiedades de las sustancias iniciales? ¿Son iguales a las propiedades de las sustancias finales? Les invitamos a realizar el siguiente reto. En su libreta, escriban esas preguntas y al final de la sesión, juntos podremos darles respuesta. Además, vayan tomando nota de los aspectos que les parezcan más interesantes para poderlos compartir con sus compañeras y compañeros y con sus profesores cuando volvamos a estar juntos. Ahora veamos este dato curioso. La celulosa es un polisacárido que da estructuras a las plantas, formando tejidos de sostén como las paredes celulares de células vegetales. Fue descubierta y aislada de materia vegetal en 1838, la biomolécula más abundante ya que forma parte de la biomasa terrestre. Enzimas específicas pueden degradar a la celulosa para ser convertida a moléculas más pequeñas que pueden ser aprovechadas como fuente de energía y de estructura. La mayoría de los animales, incluyendo al hombre, carecemos de estas enzimas. Para dar respuesta a las preguntas planteadas anteriormente y para despertar su curiosidad sobre este tema, veamos. Las sustancias que inician una reacción química son comúnmente llamadas reactivos, mientras que las sustancias que se forman al finalizar la reacción se llaman productos. Al ser los reactivos y los productos sustancias distintas, las propiedades de ambos también lo son. Por ejemplo, al preparar un pastel, las características de la harina, la mantequilla, la leche y el huevo son muy diferentes a las del pastel terminado. Las propiedades de esta mezcla que se forma, la masa, cambian tanto después de ser horneadas que son evidentes para nuestro ojo y, claro, para nuestro estómago. Otro aspecto a considerar es que una reacción química es un proceso en donde se rompen enlaces de los reactivos y se forman nuevos enlaces en los productos. ¿Qué les parece, maestra, si ahora vamos a experimentar? Me parece muy bien, maestra. Realizaremos 5 diferentes actividades experimentales en las cuales les invitamos a que identifiquen cuáles son los reactivos. Con la ayuda de la tabla periódica, escriban los nombres de los elementos involucrados, el o los productos formados, propiedades físicas de reactivos y productos, manifestaciones visibles del cambio que ocurrió. Esto lo realizarán completando las tablas que se muestran en pantalla en cada actividad experimental. ¿Listas? ¿Listos? ¡A trabajar! ¿Qué necesitamos? Limadura de hierro, azufre, cucharilla de combustión, lámpara de alcohol, imán. ¿Cómo lo haremos? Observen las propiedades físicas de las sustancias iniciales, como el color, estado de agregación, densidad, propiedades magnéticas. Regístrenlas en la tabla. Para la densidad, colocamos un poco de cada una de las sustancias iniciales en los tubos de ensayo y adicionamos 5 mililitros de agua.
¿Qué observan? Flota. Vamos a probar primero con el azufre, maestra. Vamos a ver si flota o se hunde. Flota, se hunde. Ahora veamos qué pasa con la limadura de hierro. Por favor, maestra. Flota, se hunde. Son más o menos densos que el agua. Para determinar si tienen propiedades magnéticas, acercamos un imán. Vamos a acercar el imán al tubo de ensayo que tiene la limadura de hierro. ¿Observan? Tiene propiedades magnéticas. Haremos lo mismo con el tubo que contiene azufre. No tiene propiedades magnéticas. Una vez que hemos analizado sus propiedades físicas, procedemos. Mezclamos la punta de una cucharada de azufre y limadura de hierro. Las vamos a mezclar en el vidrio de reloj para hacer la mezcla. Para aprovechar el tiempo, aquí ya tenemos la mezcla realizada y vamos a colocar la mezcla del azufre y la limadura de hierro en la cucharilla de combustión y lo vamos a acercar a la lámpara de alcohol. Veamos qué sucede. Les vamos a mostrar cuál es el proceso. Como el proceso es un poco tardado, vamos a mostrarle cuál es el producto terminado. Maestra, por favor, gracias. Una vez que reaccionen, vamos a obtener este compuesto. Observen su estado físico, su color. Maestra, si quiere Se alcanza a observar, ya está encendiendo. Es una ligera llama de color azul sobre la cucharilla de combustión. Y se está poniendo oscuro. Está desprendiendo un gas. Ojalá que se pueda ver el color del reactivo que está dentro de la cucharilla de... Ya, ahí es donde termina la reacción. ¿Ven la flama que se forma? Muy bien, maestra, ya terminó. Para poder obtener el producto, véanlo, es el producto terminado. Es el mismo que tenemos acá. ¿Se parecen a las sustancias iniciales? ¿Tienen propiedades magnéticas? Vamos a comprobarlo, maestra. Vamos a pasarle el imán por la parte de abajo y vean, el producto obtenido también tiene propiedades magnéticas. ¿Flota o se hunde? Lo comprobaremos, maestra. Por favor. Lo hacemos con el que teníamos previamente, pero también lo podemos hacer con este que obtenemos para que vean lo que sucede. ¿Cuál es el compuesto obtenido? Tenemos un átomo de azufre que se va a mezclar con un átomo de hierro. El azufre está representado con el color amarillo y el hierro con el color naranja. Al unirse forman un compuesto llamado sulfuro de hierro 2. En este proceso se formó un nuevo enlace entre el hierro y el azufre. ¿Qué tipo de enlace se formó? ¿Recuerdan? Metal y no metal, enlace iónico. La nueva sustancia formada se llama sulfuro de hierro
y está constituida por un átomo de hierro y un átomo de azufre. Y como pudieron observar, las propiedades del producto formado son completamente distintas a las de los reactivos de las sustancias iniciales. ¡Excelente! Continuemos. Actividad experimental 2. ¿Qué necesitamos? Vinagre y bicarbonato de sodio. ¿Cómo lo haremos? Antes de comenzar, observen el estado físico y la apariencia de los reactivos. Regístrenlo en la tabla. Ahora, colocamos en el matracel Ermeyer 100 mililitros de vinagre. En un globo, colocamos una cucharada de bicarbonato de sodio. Ya la tenemos. Ya lo tenemos preparado. Ahora vamos a pesar las sustancias iniciales. No, primero pongamos el junto con el globo. Ah, sí, tiene razón. Ok, ya está lista. La masa inicial es de 176 gramos. Ahora levantamos el globo para vaciar el bicarbonato de sodio dentro del matraz. Observen lo que sucede. ¿Qué gas estará formando? Una vez que la reacción química termina, vamos a volver a medir las masas. ¿Cómo son las masas antes y después de la reacción? Son iguales, maestra, es de 175 gramos. ¿Qué cambió? ¿Qué se conservó? Como observaron, las propiedades físicas de los reactivos cambiaron, pero hay algo que se conservó. ¿Qué es? Acertaron, la masa. ¿Les recuerda algo? Exacto, a la ley de la conservación de la materia enunciada por Lavoisier, que dice que en un sistema cerrado, cuando se produce una reacción química, las masas no cambian, es decir, la masa de los reactivos son iguales a las masas de los productos. No olviden registrarla en la tabla cuál fue la manifestación de cambio químico que observaron. Excelente, maestra. Sigamos aprendiendo juntos. Procedamos a la siguiente reacción. Las sustancias iniciales en este caso son el ácido clorhídrico y la granalla de zinc. Observen los estados de agregación de los reactivos y su apariencia física. Regístrenlos en la tabla. Para este experimento vamos a medir las temperaturas. La temperatura inicial del ácido clorhídrico y la temperatura inicial de la granalla de zinc. ¿Cuál es la temperatura, maestra? 22 grados. Igual acá son 22 grados. Ahora vamos a colocar en un tubo de ensayo la granalla de zinc y adicionamos con mucha precaución 5 mililitros de ácido clorhídrico. Observen atentamente qué sucede. Acá, maestra, colocamos la granalla y después el ácido. Vamos a medir también la temperatura de la reacción. ¿Alcanzan a observar cómo empieza a burbujear la granalla de zinc? Quiere decir que ahí hay un cambio químico. La temperatura está subiendo. ¿De cuánto es? Ahora maestra? tenemos 24 grados centígrados. ¿Está aumentando más, maestra? Sí. 25. Ahora registre la temperatura en la tabla. ¿Qué cambió? ¿Qué pasó con las temperaturas? ¿Cuál es el estado físico de los productos formados? Si nos esperáramos más tiempo a que terminara de reaccionar, nuestro producto formado terminaría en un lapso de tiempo así. El zinc se está deshaciendo y se está transformando.
Aquí está como lo acabamos de hacer y está después de un tiempo de reacción. ¿Cuál es la manifestación de que ocurrió un cambio químico? Interesante, ¿no les parece? Sigamos experimentando y aprendiendo. Maestra, ¿le parece? Claro que sí. Realicemos la siguiente actividad experimental. Todos hemos realizado en alguna ocasión un experimento con peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, donde el agua oxigenada es agua, pero con más átomos de oxígeno. Veamos cómo está constituida su molécula. Esta sustancia es inestable, es decir, que se descompone en agua y oxígeno. También es muy corrosiva, por lo que no se puede guardar en un recipiente de vidrio, pero sí en botellas de plástico de color oscuro para evitar que se descomponga por la acción de la luz. Veamos en esta actividad experimental cómo podemos acelerar la descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno. Para eso, vamos a utilizar una sustancia presente en las pilas o baterías, que es el dióxido de manganeso. ¿Qué necesitamos? Agua oxigenada comercial, dióxido de manganeso, que extrajimos, como dijo la maestra, previamente de una pila y una varita de madera. Observen las propiedades físicas iniciales. Regístrenlas en la tabla correspondiente. Colocamos el dióxido de manganeso en el matraz Erlenmeyer y observemos cómo la reacción química se lleva a cabo. El producto formado es oxígeno. Para comprobarlo, veamos cómo la varita se mantiene encendida a pesar de estar dentro del matraz. Vean, esas burbujas que están saliendo son oxígeno. Muy bien, maestra. Pasemos a la siguiente actividad experimental, pero antes de eso, no se olviden anotar el estado físico de los productos. Entonces, vean en su tabla, ¿por qué el dióxido de manganeso aparece en reactivos y en productos? Esto es porque el dióxido de manganeso solo ayuda a que la reacción química suceda más rápido, pero no se transforma. A esas sustancias se les conoce como catalizadores. Estos aceleran una reacción sin formar parte de ella. ¿Qué sucedió con el agua oxigenada? Expliquémoslo utilizando los modelos. En esta reacción química, los enlaces del agua oxigenada se rompen y se forman nuevos enlaces en la molécula del agua y el oxígeno. Acá tenemos las dos moléculas de agua oxigenada que intervinieron en la reacción y se transformaron en agua y en oxígeno. Vamos a contar los átomos. Antes de la reacción tenemos 4 átomos de oxígeno, que son las esferas de color rojo, y tenemos también 4 átomos de hidrógeno. Después de la reacción tenemos 4 átomos de oxígeno y también 4 átomos de hidrógeno, pero acomodados de diferente manera. ¿Completaron su tabla? Perfecto. Continuemos experimentando. Para nuestra última actividad experimental necesitamos un clavo de hierro, sulfato de cobre en disolución acuosa. Observen las propiedades de los reactivos, color y estado de agregación. Realicen las anotaciones correspondientes en la tabla. Lo vamos a hacer en un vaso de precipitado para que se vea más claramente la reacción. Veamos qué es lo que sucede. Aquí tenemos otro vaso. ¿Sí? Ajá, pásame el tubo. Después de un tiempo de dejar la reacción, este es el estado físico que vamos a observar. Observen nuevamente el estado de agregación de los productos y la coloración obtenida una vez pasado tiempo. Sorprendente, ¿verdad? El clavo desapareció y se convirtió en cobre.
Bueno, químicamente hablando, no desapareció, solo se transformó. Maestra, ¿le parece que expliquemos lo sucedido con nuestros modelos? Una vez más, se rompieron enlaces. El enlace del cobre con el sulfato de cobre se rompió y se formó un nuevo enlace entre el anión sulfato y el hierro, por lo que el cobre queda libre. Por eso, su aparición en el fondo del tubo de ensayo. Aquí tenemos el átomo de hierro que representa al clavo. Esta es la molécula del sulfato de cobre. Esta es la molécula del cobre. Una vez ocurrida la reacción, el hierro ocupa el lugar del cobre y el cobre es desplazado. Por eso tenemos aquí en el fondo del vaso cobre metálico que se va formando. ¿A qué conclusión podemos llegar? Para que una reacción química ocurra, es necesario que se presenten estos sucesos: choques o colisiones entre los átomos de los reactivos, ruptura de enlaces de los átomos de los reactivos, producción de nuevas sustancias con enlaces diferentes entre átomos que las forman. Recuerden las preguntas iniciales. ¿Qué cambia y qué permanece en las reacciones químicas? Con lo que hemos visto, ya pueden dar respuesta. ¿Cambian las propiedades de los reactivos y los productos? ¿Se rompen y se forman nuevos enlaces? En todos los casos se conserva la masa. También los átomos se conservan con un reacomodo para formar sustancias nuevas, los productos de las reacciones. Las reacciones químicas están presentes en muchos aspectos de nuestra vida, la mayoría de las veces sin necesitar de nuestra participación. Sin embargo, muchas reacciones químicas nos ayudan. Gracias a ellas se han elaborado nuevos materiales y productos, como los medicamentos. En la síntesis de fármacos se parte de algunos reactivos muy conocidos y en condiciones bien controladas para permitir la formación de un producto con propiedades químicamente particulares, empleadas con una finalidad específica. Tal es el caso de los anticonceptivos orales. La síntesis de la norepisterona por primera vez llevó a la producción del primer anticonceptivo oral. Este es uno de los 60 inventos más importantes que revolucionaron al mundo, la mayor contribución de la ciencia mexicana en toda su historia y el hallazgo científico de un joven estudiante de química de la UNAM, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Su aportación a la humanidad es tan grande como la de cualquier premio Nobel. Miramontes Cárdenas tenía 26 años de edad cuando encontró la primera ruta para sintetizar la norepinefrina. Ya no se tendrá que extraer de una planta con un costo muy elevado, sino que a partir de ese momento se podría sintetizar en un laboratorio. Para seguir aprendiendo más sobre las reacciones químicas, les recomendamos el libro La química y la cocina, del autor José Luis Córdoba Frunz, tercera edición. México, Fondo de Cultura Económica, disponible en la página electrónica que aparece en pantalla. En la siguiente sesión aprenderán más sobre representar el cambio químico mediante una ecuación e interpretar la información que contiene. Por hoy hemos terminado. Recuerden seguir cuidándose y mantener las recomendaciones sanitarias. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página